Inés dobla el último vestido de seda que ya no le pertenece. Sus manos temblorosas traicionan la firmeza que intenta proyectar, mientras se prepara para desaparecer. La mansión ducal se alza ante ella como una fortaleza de piedra y secretos, imponente bajo el cielo gris del amanecer, cuando cruza sus puertas no como invitada, sino como sirvienta. En los pasillos de servicio, agacha la mirada siguiendo las instrucciones precisas del ama de llaves, hasta que en un giro del corredor, se encuentra frente al duque de Montalvo. Sus ojos se elevan por instinto, un segundo demasiado largo, y el rostro del hombre se transforma con un reconocimiento inmediato que ningún uniforme de criada puede ocultar. «Tus ojos no han aprendido a mentir», murmura él, mientras el mundo que Inés había construido para escapar se desmorona con esas 6 palabras. El carruaje se alejaba llevándose los últimos muebles de valor, dejando la casa de los Almonte sumida en un silencio que dolía como una herida abierta. Inés contemplaba desde la ventana cómo se desvanecía el último vestigio de su vida anterior. 3 años habían bastado para que el apellido Almonte pasara de ser pronunciado con respeto a convertirse en sinónimo de desgracia. «Señorita, es hora», dijo Matilde, la única criada que había permanecido hasta el final. «La casa quedará sellada mañana». Inés asintió sin apartar la mirada de la calle vacía. Su padre había desaparecido sin explicación, dejando tras de sí deudas imposibles y rumores aún peores. Las invitaciones se habían convertido en esquelas de condolencia, luego en silencio, finalmente en olvido deliberado. «¿Estás segura de esto?», preguntó Matilde, sosteniendo el pequeño atillo que contenía las pertenencias de Inés. «Una dama como usted. Una dama sin dote, sin casa y con un apellido manchado no es una dama, Matilde», interrumpió Inés con una sonrisa triste. «Es solo una mujer con hambre». La decisión había llegado tras noches de insomnio y lágrimas silenciosas. El plan era simple y desesperado: cambiar su nombre, enterrar su pasado y entrar como criada en la casa del duque de Montalvo. La ironía no escapaba a Inés. Su padre y el duque habían sido socios antes del escándalo. Quizás por eso mismo era el lugar más seguro. Nadie buscaría a la hija de Almonte entre las criadas del ducado. «Elena Suárez», repitió Inés en voz baja, probando su nueva identidad, como quien prueba un vestido prestado. «Elena Suárez, huérfana de Segovia, sin familia ni historia». Matilde la abrazó con fuerza, rompiendo por un instante la barrera entre señora y criada. «Recuerde, mantenga la mirada baja, responda solo cuando le hablen, y nunca, nunca contradiga a los superiores», susurró Matilde en su oído. «El ama de llaves es estricta pero justa. Sobrevivirá». La primera mañana como criada llegó con el canto de un gallo lejano. Inés despertó sobresaltada en un catre estrecho, compartiendo habitación con otras 3 muchachas que roncaban suavemente. El uniforme gris le raspaba la piel acostumbrada a la seda, y las manos ya le dolían anticipando el trabajo del día. «Arriba nuevas», la voz del ama de llaves resonó desde el pasillo. «A la cocina en 5 minutos». Inés se apresuró, recogiendo su cabello castaño en un moño severo bajo la cofia. Sus dedos, que una vez habían bailado sobre el piano, ahora se cerraban torpemente sobre un delantal áspero. Al mirarse en el pequeño espejo agrietado de la habitación, buscó a Inés Almonte y no la encontró. Solo quedaban sus ojos, imposibles de cambiar, testigos silenciosos de quien había sido. «Elena Suárez», murmuró una última vez, antes de bajar las escaleras hacia su nueva vida. Solo Elena Suárez. La rutina de la mansión ducal se había convertido en el refugio perfecto para Elena, durante las 3 semanas que llevaba allí. La disciplina implacable del servicio no dejaba espacio para pensamientos o recuerdos. Limpiar, fregar, pulir, tareas que ocupaban sus manos y adormecían su mente. Había aprendido a moverse como una sombra por los pasillos, con la mirada fija en el suelo, respondiendo solo cuando era necesario. El encuentro inevitable ocurrió una mañana de lluvia. Elena pulía los candelabros de plata en el pasillo que conectaba el ala este con la biblioteca. Absorta en su tarea, no escuchó los pasos que se acercaban hasta que una voz profunda la sobresaltó. «¿Qué hace aquí? Esta zona está cerrada al servicio esta mañana». Elena se giró, inclinando la cabeza por instinto, pero algo en aquella voz la hizo alzar la mirada. Ante ella estaba el duque de Montalvo, más alto y severo de lo que recordaba de los bailes a los que había asistido en otra vida. Sus ojos grises la estudiaron con frialdad, hasta que algo cambió en ellos.
Un destello de reconocimiento, seguido de una rigidez mayor en su postura. Mis disculpas, señor, murmuró Elena, bajando la vista demasiado tarde. El ama de llaves me ordenó pulir la plata de este pasillo. Un silencio tenso se extendió entre ambos. Elena podía sentir la mirada del duque taladrándola, desmantelando su disfraz con cada segundo que pasaba. Mírame, ordenó él, con una voz que no admitía réplica. Elena obedeció, sabiendo que era el fin de su engaño. Los ojos del duque se entrecerraron, estudiándola con una intensidad que la hizo temblar. Tus ojos no han aprendido a mentir, dijo él, en voz tan baja que apenas era un susurro. Inés Almont. El candelabro resbaló de sus manos, pero él lo atrapó antes de que tocara el suelo. Sus dedos se rozaron por un instante, enviando una corriente eléctrica por el brazo de Elena. Elena Suárez, señor, insistió ella, con un hilo de voz. Soy Elena Suárez. El duque depositó el candelabro en la mesa más cercana, y dio un paso hacia ella. No había ira en su rostro, sino algo más complejo. Una mezcla de asombro y algo parecido a la admiración. ¿Crees que no reconocería a la hija de Alfonso Almonte?, preguntó, su voz un murmullo contenido. Tu padre y yo compartimos negocios durante 15 años. Mi padre desapareció, señor, respondió ella, abandonando el engaño, y con él todo lo que fui. ¿Por qué aquí? De todos los lugares. Porque nadie buscaría a Inés Almonte entre las criadas del duque de Montalvo, confesó ella, sosteniendo su mirada, con un destello de su antiguo orgullo. El último lugar donde alguien esperaría encontrarme. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del duque, tan breve que Elena casi creyó haberla imaginado. Ingenioso, admitió él, y temerario. El sonido de pasos acercándose los alertó a ambos. Con un movimiento fluido, el duque tomó el candelabro y se lo entregó. Continuaremos esta conversación, señorita Suárez, dijo, elevando la voz lo suficiente para ser oído por quien se aproximaba. Asegúrese de que el bronce del ala oeste reciba el mismo tratamiento. El ama de llaves apareció en el pasillo, haciendo una reverencia al duque antes de mirar con desconfianza a Elena. ¿Algún problema con la nueva, señor? Al contrario, respondió él, con una naturalidad sorprendente. Tiene buena mano para la plata. Asígnela a los objetos de valor. Cuando el duque se alejó, Elena comprendió que acababa de establecerse un pacto silencioso entre ambos. Él mantendría su secreto, pero ¿a qué precio? En sus ojos había leído algo más que reconocimiento. Había visto una promesa no pronunciada, un propósito que no alcanzaba a descifrar. Esa noche, mientras cepillaba su cabello frente al pequeño espejo, Elena se preguntó si había escapado de una jaula solo para entrar voluntariamente en otra. Los ojos que le devolvía el reflejo ya no parecían tan seguros de quién era realmente. Elena la criada o Inés la caída en desgracia. Los días siguientes, Elena perfeccionó el arte de la invisibilidad. Se movía entre los pasillos de la mansión como un fantasma, aprendiendo a predecir las necesidades de cada habitación antes de que fueran expresadas. Las otras criadas la miraban con curiosidad. Había algo en su forma de sostener los objetos, en la rectitud de su espalda, que no encajaba con la historia de la huérfana de Segovia. Caminas como si hubieras nacido en una casa grande, le comentó Pilar, una criada de cocina, mientras pelaban patatas juntas. Segura que no serviste antes en palacio. Elena sonrió sin levantar la vista de su tarea. Mi madre servía en casa de un médico. Me enseñó a moverme sin hacer ruido para no molestar a los enfermos. Las mentiras se volvían más fáciles con cada día que pasaba. Pequeñas historias inventadas, retazos de una vida que nunca existió. Elena descubrió que la servidumbre tenía sus propias reglas y jerarquías, tan estrictas como las de la alta sociedad que había abandonado. La mansión ducal era un universo en sí misma. El ala de servicio bullía con una actividad constante. Doncellas que subían y bajaban escaleras, lacayos que transportaban leña y agua, cocineros que preparaban elaborados menús. Por encima de todos ellos reinaba doña Augusta, el ama de llaves, cuyos ojos parecían estar en todas partes a la vez. La señorita Suárez tiene buenas manos, había declarado doña Augusta, tras observarla pulir la platería. Trabajará en los pisos superiores a partir de mañana. El ascenso significaba más cercanía con las habitaciones nobles, más posibilidades de encontrarse con el duque. Elena no sabía si temerlo o desearlo. Desde su encuentro en el pasillo, él no había vuelto a dirigirle la palabra directamente, aunque en ocasiones sentía su mirada, siguiéndola cuando coincidían en alguna estancia.
Una tarde, mientras limpiaba las cortinas del salón azul, escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. El duque debería considerar seriamente la propuesta de los Mendoza, decía una voz femenina que Elena reconoció como la de la condesa viuda, tía del duque. Su hija Beatriz sería una duquesa perfecta, y la alianza beneficiaría a ambas familias. Mi sobrino parece poco interesado en el matrimonio últimamente, respondió otra mujer. Desde el escándalo de los Almonte, se ha vuelto más reservado con sus inversiones y con sus afectos. Elena sintió que se le helaba la sangre. El nombre de su familia pronunciado en aquel salón, como una advertencia, como un fantasma. Un desastre, eso fue Alfonso Almonte, continuó la primera voz, desaparecer así, dejando deudas por todas partes. Dicen que su hija también ha desaparecido. Probablemente huyó al extranjero, como todos los cobardes. La rabia hizo temblar las manos de Elena, pero se mantuvo inmóvil tras las cortinas. No era Inés Almonte en ese momento. Era Elena Suárez, y Elena no tenía derecho a sentirse ofendida. El rumor sobre la misteriosa criada nueva no tardó en extenderse entre el personal. Había algo en ella que despertaba curiosidad. Su dicción demasiado perfecta, la forma en que a veces se quedaba mirando los libros de la biblioteca, con anhelo mal disimulado, cómo se detenía frente a los retratos familiares como si reconociera a los antepasados del duque. Tiene educación, eso seguro, comentaban en la cocina. A lo mejor es la bastarda de algún señor importante. Elena dejaba que hablaran. Cada rumor era una capa más de protección, una distracción de la verdad que solo el duque conocía. Una noche, mientras servía el té en el despacho donde el duque trabajaba, él la retuvo con un gesto. ¿Cómo te adaptas a tu nueva vida, Elena?, preguntó, usando deliberadamente el nombre falso. Bien, señor, respondió ella, con los ojos fijos en la bandeja de plata. El trabajo mantiene la mente ocupada. ¿Y las manos?, inquirió él, con un tono que Elena no supo interpretar. Esas manos que tocaban el piano con tanta gracia. Elena alzó la mirada, sorprendida por el recuerdo tan personal. Las manos se adaptan mejor que el corazón, señor, respondió con sinceridad. Aprenden nuevos ritmos. Por un instante, algo parecido a la compasión cruzó el rostro del duque. Luego, como si recordara su posición, volvió a su máscara de fría cortesía. Puedes retirarte. Elena hizo una reverencia y salió del despacho, consciente de que acababa de mostrar más de Inés Almonte de lo que pretendía. La vida entre sombras era un equilibrio precario, y cada día se volvía más difícil recordar qué parte de ella era real y cuál era solo un disfraz. La llegada de doña Beatriz Mendoza a la mansión ducal alteró el delicado equilibrio que Elena había conseguido establecer. Alta, elegante y con una sonrisa calculada, Beatriz representaba todo lo que una duquesa debía ser: linaje impecable, educación refinada y una dote considerable. El personal de servicio no hablaba de otra cosa. Dicen que viene a quedarse un mes, comentó Pilar mientras preparaban las habitaciones para la invitada. La tía del duque ha organizado hasta el último detalle. La candidata perfecta, añadió otra doncella con una risita. Apuesto a que habrá boda antes de Navidad. Elena mantuvo el rostro impasible, mientras colocaba flores frescas en los jarrones. No tenía derecho a sentir ese nudo en el estómago. Elena Suárez era solo una criada. Las bodas de los nobles no debían importarle. La primera cena con Beatriz como invitada de honor requirió que todas las doncellas ayudaran con el servicio. Elena, asignada a servir el vino, se movía discretamente alrededor de la mesa, invisible como se esperaba de ella. Observó cómo Beatriz dirigía la conversación con gracia estudiada, cómo sus ojos se posaban en el duque con aparente admiración. He oído que su biblioteca es excepcional, duque, comentó Beatriz, inclinándose ligeramente hacia él. Me encantaría que me la mostrara personalmente. Será un placer, respondió el duque con cortesía, aunque Elena notó que su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Aunque debo advertirle que mis gustos literarios son bastante austeros. Como todo en esta casa, intervino la condesa viuda con una mirada crítica alrededor. Mi sobrino necesita una mano femenina que aporte calidez a estos salones. La insinuación era tan obvia que varias criadas intercambiaron miradas. Elena, al servir el vino al duque, cometió el error de encontrarse con su mirada. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Beatriz lo notara. Qué curiosa manera de servir, comentó Beatriz, con una sonrisa que no ocultaba su censura. En casa de mi padre,
Las criadas mantienen la mirada baja en todo momento. Elena es nueva, intervino el duque con voz tranquila, pero aprende rápido. La defensa, aunque sutil, no pasó desapercibida. Elena se retiró a su posición junto a la pared, consciente de que acababa de convertirse en el objetivo de la atención de Beatriz. La mañana siguiente trajo consigo la primera ofensiva. Beatriz solicitó una inspección completa de la platería y la ropa de cama, señalando pequeñas imperfecciones que nadie más había notado. Doña Augusta, aunque visiblemente molesta por la intromisión, mantuvo la compostura. La señorita Mendoza sugiere que revisemos también las cuentas del servicio, informó doña Augusta a Elena, mientras reorganizaban el armario de la lencería. Aparentemente, encuentra excesivo el gasto en ciertos artículos. ¿Las cuentas?, preguntó Elena, alarmada. ¿Tiene autoridad para eso? Aún no, respondió doña Augusta con una sonrisa tensa. Pero actúa como si ya fuera la duquesa. Esa tarde, Elena recibió una orden inesperada. El duque requería su presencia en el archivo doméstico. Con el corazón acelerado, se dirigió a la pequeña habitación repleta de libros de cuentas y registros. El duque ya estaba allí, revisando documentos con expresión concentrada. «Cierra la puerta», ordenó sin levantar la vista. Elena obedeció, permaneciendo de pie con las manos cruzadas delante del delantal. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente el duque, mirándola directamente. «Doña Beatriz ha solicitado revisar las cuentas de la casa de los últimos 5 años. Una tarea tediosa que pretende poner a prueba mi paciencia. ¿Y la tuya?» «La mía, señor», preguntó Elena confundida. «Sé que llevabas las cuentas de la casa de tu padre», explicó él. «Tu letra es ordenada y tu mente, rápida con los números. Necesito que revises estos registros antes que ella». Elena se acercó a la mesa, olvidando por un momento su papel de criada. «¿Qué debo buscar exactamente?» «Cualquier mención a la familia Almonte», respondió él, bajando la voz. «Cualquier registro de transacciones o pagos que puedan comprometerte». La revelación golpeó a Elena como agua fría. No era solo su identidad lo que estaba en juego. Había algo más que el duque no estaba diciendo. «¿Por qué me ayuda?», preguntó, incapaz de contenerse. El duque la miró largamente antes de responder. «Digamos que tengo una deuda con tu familia que aún no he saldado». Durante las siguientes semanas, Elena dividió su tiempo entre sus tareas como doncella y el trabajo secreto en el archivo. Cada noche, cuando la casa dormía, se deslizaba hasta la pequeña habitación donde el duque la esperaba. Trabajaban en silencio la mayoría de las veces, solo interrumpido por preguntas puntuales o explicaciones necesarias. Fue en esas noches silenciosas, entre cifras y nombres, donde nació una confianza imposible. Elena redescubrió la satisfacción de usar su mente, mientras el duque parecía redescubrir algo en ella que había olvidado. No era Inés Almonte, la joven de sociedad, ni Elena Suárez, la criada. Era simplemente ella, con toda su inteligencia y determinación intactas. «Creo que hemos terminado por hoy», dijo el duque una noche, frotándose los ojos cansados. «Has sido de gran ayuda, Inés». El uso de su verdadero nombre, pronunciado con suavidad en la intimidad del archivo, despertó en ella una emoción que creía enterrada. Por primera vez en mucho tiempo, Inés Almonte existía de nuevo, aunque fuera solo en ese pequeño espacio compartido entre libros de cuentas y secretos. La orden llegó una mañana de octubre, transmitida por doña Augusta con expresión indescifrable. Elena debía trasladarse del servicio interior al exterior. Ya no limpiaría las habitaciones nobles ni serviría en el comedor. En adelante, se ocuparía de los establos y la huerta. «¿He cometido alguna falta?», preguntó Elena, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «Son órdenes del duque», respondió doña Augusta, evitando su mirada. «Por decoro». La palabra cayó entre ambas como una piedra en agua quieta. Decoro. Elena comprendió de inmediato. La presencia de Beatriz Mendoza había forzado al duque a alejarla de la casa principal. Una criada que miraba a los ojos, que trabajaba a solas con el señor en el archivo, resultaba inconveniente para los planes matrimoniales en curso. Esa noche, Elena no acudió al archivo. Se quedó en su nueva habitación, más fría y húmeda que la anterior, compartida con las muchachas que trabajaban en las cocinas exteriores. Las lágrimas que había contenido durante meses amenazaban con desbordarse, pero se negó a derramarlas, no por él, no por nadie. A la mañana siguiente tomó una decisión. No esperaría a ser borrada completamente.
a convertirse en una sombra en los límites de la propiedad. Prefería marcharse por voluntad propia, con la dignidad que le quedaba intacta. Escribió una breve nota de renuncia, citando motivos familiares inexistentes, y la dejó sobre la mesa de doña Augusta. Luego empezó a recoger sus escasas pertenencias. No deberías irte así. La voz de doña Augusta la sorprendió desde la puerta, no sin conocer toda la verdad. Elena se giró, encontrándose con la mirada seria del ama de llaves. ¿Qué verdad? Ya he entendido el mensaje, doña Augusta. El duque prefiere mantenerme lejos de la vista. El duque ha estado protegiendo a tu familia durante años, respondió la mujer, cerrando la puerta tras ella. Desde mucho antes de que llegaras aquí como criada. Elena se quedó inmóvil, procesando aquellas palabras inesperadas. Mi familia ya no existe, dijo con amargura. Mi padre desapareció, dejando solo deudas y vergüenza. Doña Augusta sacó de su bolsillo un pequeño manojo de llaves y se acercó a Elena. Hay algo que debes ver antes de decidir marcharte. La siguió a través de pasillos poco transitados hasta una pequeña habitación en el ala administrativa de la mansión. Doña Augusta abrió un armario y extrajo una caja de madera que depositó sobre la mesa. Cartas, explicó, abriéndola. Cartas de tu padre al duque. Y documentos que nunca se hicieron públicos. Con manos temblorosas, Elena tomó la primera carta. La caligrafía inconfundible de su padre saltó ante sus ojos, transportándola a un pasado que creía perdido. Estimado duque de Montalvo, la situación se ha vuelto insostenible. Las amenazas contra mi familia son cada vez más explícitas. He decidido desaparecer para proteger a mi hija. Le ruego que, como último favor, no revele la verdadera naturaleza de las deudas. Prefiero que me crean un cobarde a poner en peligro a Inés. Con mi eterna gratitud, Alfonso Almonte. No entiendo, murmuró Elena, pasando a la siguiente carta. Mi padre no huyó por las deudas. Tu padre fue víctima de extorsión, explicó doña Augusta. Se negó a participar en ciertos negocios, poco honorables. Cuando amenazaron con hacerle daño a usted, decidió desaparecer, asumiendo toda la culpa. Las cartas relataban una historia muy diferente a la que Elena había creído durante años. Su padre no había sido un cobarde que abandonó sus responsabilidades. Había sido un hombre acorralado que eligió sacrificar su nombre para proteger a su hija. ¿Y el duque? ¿Qué papel juega en todo esto? Doña Augusta señaló varios documentos con el sello ducal. Ha estado pagando discretamente las deudas legítimas de tu padre, asegurándose de que la casa familiar no fuera embargada por completo. La vendió sí, pero depositó el dinero en una cuenta a tu nombre. Elena sintió que le faltaba el aire. Todo lo que había creído, el abandono, la vergüenza, la necesidad de esconderse, todo se basaba en una verdad a medias. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué dejarme creer que mi padre era? El duque respetó la voluntad de tu padre, respondió doña Augusta, y cuando apareciste aquí como criada, decidió seguir protegiéndote en silencio. Protegiéndome, la indignación crecía en su pecho. ¿Enviándome a los establos es su forma de protegerme? La mirada de doña Augusta se suavizó. La señorita Mendoza empezó a hacer preguntas sobre ti. Comentó que te parecías a alguien que había conocido en sociedad. El traslado fue para alejar su atención de ti. Elena se levantó, incapaz de seguir sentada. La habitación parecía demasiado pequeña para contener todas las emociones que la atravesaban. Necesito pensar, dijo finalmente. Necesito entender todo esto. Por supuesto, asintió doña Augusta. Pero antes, deberías leer la última carta. La que tu padre escribió poco antes de desaparecer definitivamente. Elena tomó el sobre que le tendía. Al abrirlo, un pequeño medallón cayó sobre la mesa. Lo reconoció al instante. El guardapelo de su madre, que creía perdido con las demás joyas familiares. La carta era breve, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Mi querida Inés, cuando leas esto, entenderás que cada sacrificio fue por ti. No me busques. He encontrado un lugar seguro lejos de quienes nos hicieron daño. El duque conoce la verdad completa. Confía en él como yo lo hice. Con todo mi amor, papá. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente encontraron su camino por sus mejillas. No eran lágrimas de vergüenza o rabia, sino de un dolor antiguo que por fin comenzaba a sanar. El baile anual de otoño en la mansión ducal era el evento más esperado de la temporada. Este año, los rumores sobre un posible anuncio de compromiso entre el duque y Beatriz Mendoza habían intensificado la expectación.
La casa entera vibraba con los preparativos. Flores frescas en cada rincón, candelabros pulidos hasta brillar como espejos, bandejas de plata cargadas con las más exquisitas delicias. Elena, relegada a las cocinas exteriores, observaba el movimiento desde lejos. Tras descubrir la verdad sobre su padre, había decidido permanecer en la mansión, al menos hasta entender completamente qué había sucedido. El medallón de su madre colgaba oculto bajo su uniforme, un recordatorio constante de que su historia familiar era más compleja de lo que había creído. «Te necesitamos en la cocina principal», le informó Pilar, apareciendo a su lado sin aliento. 3 doncellas han caído enfermas, y doña Augusta está desesperada por manos extra. El destino, con su peculiar sentido del humor, la devolvía al centro de la mansión justo la noche en que más deseaba permanecer invisible. Elena siguió a Pilar hasta las cocinas bulliciosas, donde doña Augusta asignaba tareas con la precisión de un general en batalla. «Elena, gracias a Dios», suspiró el ama de llaves al verla. «Necesito que ayudes con el servicio del vino en el salón principal. Mantente en las sombras, sirve discretamente y mantenga la mirada baja», completó Elena con una sonrisa resignada. «Lo sé, doña Augusta». El salón resplandecía bajo la luz de cientos de velas. La orquesta tocaba un vals mientras las parejas giraban por la pista de baile. Elena se movía entre los invitados como un fantasma, rellenando copas vacías, recogiendo platos abandonados. Desde su posición privilegiada y a la vez invisible, observaba al duque cumplir con sus deberes de anfitrión. No la había mirado ni una sola vez, aunque Elena sabía que era consciente de su presencia. Beatriz Mendoza brillaba en un vestido de seda azul, su mano constantemente posada en el brazo del duque como reclamando propiedad. Su risa cristalina se elevaba por encima de la música cada vez que él se inclinaba para susurrarle algo al oído. «Es la criada que te mencioné», escuchó Elena que Beatriz comentaba a una amiga, cuando pasó cerca con su bandeja. «La que tiene modales impropios de su condición». «Hay algo familiar en ella», respondió la amiga, estudiando a Elena con descaro. «¿No te recuerda a alguien?». Elena aceleró el paso, alejándose de aquellas miradas inquisitivas. Su corazón latía con fuerza mientras un presentimiento oscuro se instalaba en su estómago. El pasado que tanto se había esforzado en enterrar, amenazaba con emerger en el peor momento posible. No tuvo que esperar mucho. Cuando la cena fue anunciada y los invitados comenzaron a dirigirse al comedor, Beatriz la interceptó deliberadamente. «Disculpe, sirvienta», dijo en voz alta, asegurándose de que varios invitados pudieran oírla. «Creo que ha derramado vino en mi vestido». Elena miró la bandeja que sostenía, todas las copas intactas, y luego el vestido de Beatriz, perfectamente inmaculado. «No veo ninguna mancha, señorita», respondió con calma. «Me está contradiciendo». La voz de Beatriz se elevó, atrayendo más miradas. «¡Qué insolencia! Pero claro, ¿qué se puede esperar de alguien que finge ser lo que no es?». Un silencio tenso se extendió por el salón. Elena sintió que todas las miradas se posaban en ella, incluida la del duque, que se había acercado al percibir el alboroto. «Señorita Mendoza», intervino con voz serena. «¿Hay algún problema?». «Esta criada suya, duque», respondió Beatriz con una sonrisa maliciosa. «Creo que la he reconocido finalmente. ¿No es acaso Inés Almonte, la hija de aquel hombre que huyó dejando deudas por toda la región? Qué escándalo tenerla sirviendo en su casa». El murmullo de asombro que recorrió el salón confirmó el peor temor de Elena. Su secreto había sido expuesto de la forma más humillante posible. Cerró los ojos, esperando la orden del duque para abandonar la casa inmediatamente. En lugar de eso, sintió una presencia a su lado. Doña Augusta se había colocado junto a ella, erguida y digna como siempre. «Si me permite, señorita Mendoza», dijo el ama de llaves con voz clara y firme, «debo corregir su afirmación. El duque ha protegido a la familia Almonte durante años, no por caridad, sino por honor». Un nuevo silencio, más denso que el anterior, cayó sobre los presentes. Doña Augusta continuó, imperturbable. «Don Alfonso Almonte no huyó por cobardía. Desapareció para proteger a su hija de amenazas muy reales, después de negarse a participar en negocios corruptos que habrían beneficiado a ciertas familias presentes esta noche». Los ojos de Beatriz se abrieron con indignación y sorpresa. ¿Cómo se atreve una simple ama de llaves a...? «Doña Augusta dice la verdad», la voz del duque resonó con autoridad. «Y cuenta con mi total respaldo en este asunto». Elena alzó la mirada.
encontrándose con los ojos del duque. En ellos no había vergüenza ni reproche, sino una determinación que la dejó sin aliento. El secreto que ya no podía ocultarse había sido revelado, pero no de la manera que ella temía. El salón se había vaciado tras el incidente. Los invitados se habían retirado entre murmullos y miradas furtivas, la orquesta había guardado sus instrumentos, y los sirvientes habían comenzado a recoger los restos de lo que debía haber sido una noche triunfal. Solo quedaban Helena y el duque, frente a frente en el centro de aquel espacio que parecía demasiado grande para contener únicamente 2 personas. «Deberías habérmelo dicho», dijo Helena finalmente, rompiendo el silencio. «Todo este tiempo, sabías la verdad sobre mi padre». El duque se acercó a una de las ventanas, contemplando el jardín oscurecido antes de responder. «Hice una promesa a Alfonso, proteger su secreto, velar por ti en la distancia. ¿Y convertirme en criada formaba parte de esa protección?», preguntó ella, incapaz de contener la amargura en su voz. «Observarme fregar suelos y servir vino a quienes antes me trataban como igual. Tú elegiste ese camino, Inés», respondió él, girándose para mirarla. «Cuando apareciste aquí como Helena Suárez, respeté tu decisión. No era eso lo que querías. Desaparecer. Quería escapar de la vergüenza», reconoció ella, «de los rumores, de las miradas de lástima. No sabía entonces que mi padre, que tu padre era un hombre de honor», completó el duque, «uno de los pocos que conocí». Helena se acercó, sintiendo cómo la rabia y la confusión daban paso a una necesidad más profunda de entender. «¿Por qué me alejaste? ¿Por qué ordenaste mi traslado a los establos, justo cuando comenzaba a confiar en ti?» El duque la miró directamente, con una intensidad que hizo que Helena contuviera el aliento. «Porque Beatriz empezaba a sospechar. Porque cada noche en el archivo era un riesgo para tu seguridad. Porque cada vez que te veía, me resultaba más difícil mantener la distancia necesaria». La confesión, pronunciada con voz contenida pero firme, quedó suspendida entre ambos como una verdad demasiado frágil para ser tocada. «Esta noche has arruinado tu compromiso», dijo Helena, cambiando de tema. «La familia Mendoza no te perdonará haber humillado así a Beatriz». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del duque. «No se puede romper lo que nunca existió, Inés. Jamás tuve intención de casarme con Beatriz Mendoza. Pero todos decían». «La gente dice muchas cosas», interrumpió él, «como que Alfonso Almonte era un cobarde, o que su hija huyó por vergüenza. No todo lo que se dice es cierto». Helena se acercó más, hasta quedar a apenas un paso de distancia. «¿Y qué es cierto entonces?», preguntó con voz suave. «Dime una verdad, una sola, que pueda creer sin dudas». El duque extendió su mano, rozando apenas la mejilla de Helena con sus dedos. «Es cierto que desde que tenías 16 años, y tocabas el piano en las reuniones de tu padre, no he podido olvidar tus ojos», confesó. «Es cierto cuando apareciste como criada, sentí que el destino me daba una segunda oportunidad que no merecía». «¿Y por qué no la merecías?», insistió ella. «Porque no pude salvar a tu padre», respondió él, dejando caer la mano. «Porque cuando descubrió la trama de corrupción, acudió a mí buscando ayuda, y mi intervención llegó demasiado tarde. No pude evitar que tuviera que desaparecer». La revelación golpeó a Helena como una ola fría. Tantos años culpando a su padre, odiándolo en silencio por abandonarla, cuando en realidad había sacrificado todo por ella. «No te protegí como debía», continuó el duque. «Te silencié, permitiendo que creyeras una mentira sobre tu propio padre. Ese es mi mayor pecado, Inés». Helena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero no permitió que cayeran. En su lugar, irguió la espalda, enfrentándolo con la dignidad que había mantenido incluso en los momentos más oscuros. «Mi nombre es Inés Almonte», dijo con voz clara y firme. «Hija de Alfonso Almonte, un hombre de honor. No me avergüenzo de mi apellido ni de mi historia». El duque asintió, una expresión de admiración iluminando su rostro. «Y yo soy Eduardo Montalvo», respondió. «Un hombre que ha cometido errores, pero que está dispuesto a repararlos si le das la oportunidad». «¿Qué oportunidad?», preguntó ella. «La de amarte abiertamente, sin secretos ni disfraces. La de construir algo verdadero, no basado en deudas o promesas antiguas, sino en quienes somos ahora». Helena contempló al hombre frente a ella. No era el duque distante que había observado desde las sombras, ni el protector silencioso que había descubierto en el archivo. Era simplemente Eduardo, con sus errores y su sinceridad tardía pero honesta. «El compromiso está roto», dijo ella,
refiriéndose a Beatriz. ¿Qué dirá la sociedad? Que el duque de Montalvo por fin ha tomado una decisión por sí mismo. No por deber o conveniencia, respondió él. ¿Y tú, Inés Almonte? ¿Qué decisión tomarás? En el salón vacío tras el baile, con las velas consumiéndose lentamente y el eco de la música aún flotando en el aire, Inés dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ambos. No como la criada que se había escondido, ni como la dama caída en desgracia, sino como la mujer que por fin se atrevía a elegir su propio camino. La primavera había llegado a la pequeña casa de piedra, en las afueras de la ciudad. No era una mansión ducal, pero sus ventanas amplias dejaban entrar el sol de la mañana, y el jardín, aunque modesto, estaba lleno de flores que Inés había plantado con sus propias manos. Un hogar verdadero, construido no sobre expectativas o apariencias, sino sobre decisiones conscientes y amor sincero. Eduardo llegó al amanecer, como cada semana. Aunque mantenía sus obligaciones en la mansión ducal, pasaba cada momento libre en aquella casa que representaba no un escape, sino una elección. Traía consigo documentos, libros, y a veces, como hoy, pequeños tesoros recuperados del pasado de Inés. Encontré esto en el archivo familiar, dijo, entregándole una caja de madera tallada. Creo que te pertenece. Inés abrió la caja con cuidado. Dentro, sobre terciopelo azul descolorido, descansaba el anillo de sello de su padre. El escudo de los Almonte, pequeño pero inconfundible, brillaba bajo la luz matinal. Pensé que se había perdido con todo lo demás, murmuró, tomándolo con dedos temblorosos. Estaba guardado en la caja fuerte desde que tu padre me lo entregó, explicó Eduardo. Me pidió que te lo diera cuando fuera seguro, cuando pudieras llevarlo sin temor. Inés deslizó el anillo en su dedo. Era demasiado grande, pero su peso resultaba extrañamente reconfortante, como un abrazo del pasado. Con esto podrás entrar a cualquier propiedad Montalvo sin ser detenida, añadió Eduardo con una sonrisa. El sello de los Almonte abre todas mis puertas. ¿Incluso después del escándalo?, preguntó Inés, refiriéndose a la noche del baile y todo lo que había seguido. Los rumores, las visitas canceladas, el distanciamiento de ciertas familias, especialmente después del escándalo, respondió él, tomando su mano. Fue entonces cuando finalmente pude honrar mi promesa a tu padre. No solo protegerte, sino restaurar tu nombre. La sociedad había reaccionado como era de esperar. El duque de Montalvo, rompiendo su compromiso no oficial con Beatriz Mendoza, para defender a la hija de un hombre desaparecido, había dado mucho que hablar. Algunos lo consideraban un gesto noble, otros, una locura imperdonable. A Eduardo no parecía importarle ninguna de las dos opiniones. Inés se levantó y caminó hasta el pequeño escritorio de roble, que ocupaba un rincón de la sala. Abrió el cajón superior y extrajo un delantal doblado con precisión, el mismo que había usado durante sus meses como criada. Lo guardé, confesó, acariciando la tela áspera. No por vergüenza, sino como recordatorio. Eduardo se acercó, rodeándola con sus brazos desde atrás, su barbilla apoyada suavemente sobre el hombro de Inés. ¿Recordatorio de qué?, preguntó en voz baja. De que sobreviví, respondió ella, recostándose contra su pecho. De que Elena Suárez me enseñó tanto como Inés Almonte. De que ambas son parte de quien soy ahora. Guardó el delantal en una caja de madera fina, junto a las cartas de su padre que Eduardo le había entregado. No era un entierro del pasado, sino una forma de honrarlo, de integrarlo en la mujer que había emergido de aquella experiencia. ¿Has tenido noticias?, preguntó Eduardo, sabiendo a qué se refería sin necesidad de más palabras. Inés asintió. Una carta desde Portugal, está bien. Dice que algún día, cuando sea completamente seguro, vendrá a visitarnos. La posibilidad de volver a ver a su padre, de presentarle al hombre que había elegido, de mostrarle en quién se había convertido, llenaba a Inés de una esperanza tranquila. No era una certeza, pero tampoco necesitaba serlo. Había aprendido a vivir con lo imperfecto, a encontrar belleza en lo incompleto. El sol ascendía en el cielo, bañando la pequeña casa con una luz clara y estable. Eduardo tomó la mano de Inés, el anillo de sello atrapando un rayo de sol entre ellos. ¿Te arrepientes?, preguntó ella de repente. ¿De haber renunciado a lo que se esperaba de ti? Eduardo la miró, sus ojos reflejando la misma intensidad que aquella primera vez en el pasillo de la mansión, cuando reconoció a Inés bajo el disfraz de Elena. Me arrepiento de haber tardado tanto, respondió con sencillez, de todos los años perdidos en el deber y el silencio. Inés sonrió,
Una sonrisa que ya no escondía nada, que no temía ser vista. No están perdidos, dijo, llevando la mano de Eduardo a su corazón. Están aquí como todo lo demás. Como el delantal y el anillo, como la vergüenza y el orgullo. Todo forma parte de nuestro hogar verdadero. Y en esa casa de piedra, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, con ventanas que dejaban entrar el sol y puertas abiertas al futuro, Inés Almonte y Eduardo Montalvo construían día a día un amor que no borraba el pasado, pero que edificaba sobre él algo nuevo y auténtico. Un lugar donde ambos podían, finalmente, ser quienes realmente eran.